Bueno, yo parto de una base y es que, dijéramos, hay como dos tipos de preocupaciones en Colombia. Algunas son preocupaciones que pudiéramos llamar instrumentales, decisiones que se toman, reacciones de distintos centros de pensamiento, alrededor, dijéramos, de la necesidad de un buen gobierno. Eso implica que en ese territorio yo creo pues que realmente el gobierno actual ha acumulado una serie, por un lado, de errores y otra de ineficacias, pues que es preocupante, dijéramos, no es propiamente un gobierno ejemplar y habría mil razones para pensar eso sin necesidad de acudir a la pasión y a la emoción, es decir, un análisis desapasionado, aún yo diría que desde la izquierda tendría que mostrar serias falencias de este gobierno difícilmente reparables ya en lo que le resta. Pero me parece que ese plano es un plano inferior al plano más grande, que es el de, como lo dijo Antonio al comenzar esta reunión, pues las preocupaciones sobre la democracia misma, que además son preocupaciones no solo en Colombia. La verdad es que estamos atravesando una circunstancia mundial, por lo menos en el mundo occidental, extremadamente preocupante. No solo algunas manifestaciones en el este de Europa, sino que ya en la propia democracia norteamericana hay preocupaciones muy serias. Lo que está pasando y en estos últimos días se ha venido agudizando, pues es supremamente grave porque implica una concentración de poder en una persona que termina siendo un caudillo y que simplemente desoye a su propia sociedad y también a los órganos de poder que ejercen control. En el caso de Colombia, pues esto es realmente visible. Yo diría que existió eso que la prensa llamó el decretazo. Ese decretazo que fue la forma como el gobierno anuló una votación en el Senado, me parece que es un antes y un después, porque dijéramos que el gobierno y el propio presidente venía en una retórica muy pugnaz, pero que no pasaba de la retórica. Había, claro, intentos de presionar a la Junta del Banco de la República, apoderarse de las comisiones reguladoras de servicios públicos, el tema de la Universidad Nacional que se revivió ayer, más las proverbiales disputas con las cortes, la Corte Constitucional misma, con el Consejo de Estado. Pero dijéramos, hasta allí parecía como una especie de round de calentamiento. Pero yo le doy mucha importancia a ese decretazo, aun cuando hoy ya fue derogado y ya no existe. Pero es que me parece que es la primera vez en que sí se pasó de la retórica a los hechos, porque lo que ocurrió en ese momento, como todos seguramente lo recordamos, es que el gobierno alegando en el Senado sobre la convocatoria a una consulta popular para la reforma laboral, el gobierno dictó ese decreto, que ya es un hecho, el decreto es un hecho, que por la vía tortuosa de la llamada excepción de inconstitucionalidad, terminó, dijéramos, tumbando, para usar ese término, la votación del Senado y convocando por sí y ante sí a la consulta. Me parece que es importante precisar las ideas porque se desvirtuó de alguna manera todo esto a través de discusiones paralelas, pero que no eran realmente lo que a mí me parece esencial. Por un lado, se dijo que era muy útil una reforma laboral y que quien estuviera en contra de ella era un neoliberal, descendiente de esclavistas o lo que fuese. Realmente el punto no es la reforma laboral. Yo sí creo que el Congreso puede haberse equivocado cuando archivó el proyecto de reforma. Ahí los congresistas que obraron de esa manera tienen sus razones. Pero la discusión no era, en primer lugar, la reforma misma. Una reforma laboral es una discusión totalmente razonable en cualquier sociedad. Eso habrá quien además aplauda y otros mirarán dificultades, riesgos, efectos colaterales. Realmente eso es una discusión habitual. Y tampoco, como se dijo, que eran personas que lo que le temían, lo que ocurriera, que le temían al pueblo y que querían impedir el mecanismo legítimo de la consulta. Y es verdad que el mecanismo de la consulta es un mecanismo legítimo que pusimos en marcha en 1991, pero es que en mi opinión la discusión no es esa. El hecho es que transcurrida la votación en el Senado,
con o sin irregularidades, cualquier discusión que se desprenda de esas pretendidas irregularidades tenía que haber sido resuelta por la justicia. Porque pensemos, ampliemos el punto de vista del gobierno. Cuando el gobierno dice yo voy a desconocer esa elección, eso puede repetirse indefinidamente. Casi que no hay ley en Colombia donde no haya discusiones de forma, de procedimiento, que faltó el acta, que no anunciaron con la suficiente anticipación la votación, que la imprenta nacional no sacó la gaceta a tiempo y entonces repartieron unas fotocopias. No, eso es pan de todos los días. Si esas pretendidas irregularidades permiten al Ejecutivo anular, yo utilizo deliberadamente la palabra anular, las decisiones del Congreso, pues lo que se abre es un barril sin fondo, que implicaría, si esto prospera, que cada que no ocurra una discusión puramente procedimental, pues el gobierno suplanta a la justicia, con lo cual menoscaba las competencias de dos ramas del poder, del Congreso mismo, que es el llamado a decidir, en este caso de la consulta, y la justicia, que también aparece pretermitida o totalmente desplazada. Ya sabemos que eso murió y alguien pudiera pensar que es una discusión de clavo pasado, pero a mí no me parece que sea una discusión inútil porque, repito, me parece que es el punto en el que por vez ya categórica el gobierno pasa de una retórica a los hechos y se coloca abierta y claramente por fuera de la Constitución. Y recordemos que acto seguido, en esas mismas calendas, el gobierno habló ya de la posibilidad de convocar una constituyente popular, no a través del procedimiento previsto en la Constitución, sino que el apelativo popular lleva al gobierno a sostener que puede, recogiendo firmas de manera directa, sin contar con el Congreso, convocar una constituyente. Es decir, es imposible una hermenéutica de esta naturaleza sin entender que viola estrictamente el texto elemental de la Constitución. Basta leer la Constitución. Lo grave es que el condimento que se pone es, bueno, la Constitución está ahí para una constituyente constitucional, pero nosotros como gobierno estamos provocando una constituyente popular, basándose, como lo ha hecho repetidamente el gobierno, en las tesis de Antonio Negri, el filósofo italiano, que concibe incluso el constituyente primario como un ejercicio emocional, de rebeldía, de ruptura permanente, no un acontecimiento histórico concreto. Si uno se traslada a la Revolución Francesa, pues entenderá que obró el constituyente primario, destruyó un régimen y creó un régimen nuevo. Y dijéramos, ante una circunstancia de esa naturaleza, es cierto que ese constituyente primario es incontrolable. Sería casi un chiste pensar que un tribunal tumba la Revolución Francesa. Esa no es la discusión, pero es que transcurrida la etapa del constituyente primario, se organiza este nuevo orden y lo que suele llamarse pueblo, basándose en la soberanía popular, realmente deviene en el cuerpo electoral. El pueblo, bajo la Constitución, es un órgano electoral, es un órgano constitucional, perdón, que por lo tanto tiene que sujetarse también a las normas de la Constitución. Luego, por muchos malabarismos jurídicos esotéricos que se haga, es imposible sostener que una constituyente por firmas o desconociendo el Congreso, hay riesgos que en este caso provienen del Ejecutivo sobre la naturaleza misma de la democracia, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una joya trabajada en Occidente durante varios siglos y uno de esos elementos es la separación de poderes. Cuando uno habla de separación de poderes, habrá quien cree que es como una cosa organizacional, que es como una distribución del poder, como un arquitecto que pone aquí el ejecutivo, allí el legislativo. No, la separación de poderes es un mecanismo quien mejor lo definió es Montesquieu, cuando dijo, el único control al poder es el poder. La separación de poderes es el antídoto contra la autocracia, contra la arbitrariedad. En la medida en que, como en una especie de sistema solar, cada poder controla al otro a través de un régimen severo de competencias, pues me parece que eso es lo que pretende garantizar, con riesgos como todo, pero pretende garantizar, ese es su propósito. Es una serie de equilibrios que si se rompen, el que termina sufriendo es el ciudadano, porque entonces se abre una etapa
como de cesarismo democrático, de caudillismo, populismo, la palabra que queramos emplear. Luego, dijéramos desde esa perspectiva, yo veo riesgos a lo que ha sido la institucionalidad colombiana. Yo no estoy tratando de decir que es una institucionalidad perfecta. Hay quienes dicen que quienes sostenemos esto, lo que estamos es anclados en el pasado y que somos unos conservadores, que no queremos ningún cambio, ¿no? Ahora volveré sobre la coyuntura política y me parece que uno de los elementos en los que la oposición se equivoca es justamente en haber abandonado el tema del cambio y haberse limitado simplemente a la crítica opositora, que es válida, pero que yo creo que es muy estrecha en el marco político actual y en la coyuntura que provoca el 2026. Pero yo creo que los riesgos no solo vienen de allí, porque del otro extremo del cuadrante político también vemos manifestaciones extraordinariamente preocupantes. Se han venido añadiendo dijéramos, en un territorio que pudiéramos llamar el ultracentro democrático. El centro democrático tiene su contextura, todos sabemos de qué se trata, pero hay un ultra, que es el que los jefes del centro democrático llaman los afines, unos candidatos afines paralelos y algunos que van incluso más allá, donde lo que se habla es de destripar a los opositores. Otro habló de aquí lo que hay que hacer es dar balín, la política del balín. Y la misma doctora María Fernanda Cabal en una entrevista en El Tiempo, yo no pretendo interpretarla, lo dijo claramente cuando dijo, el socialismo es una enfermedad. Me parece que una persona tiene pleno derecho a creer que el socialismo es un error, es una equivocación, y yo creo que mucha razón tendría, pero ya eso es distinto a desconocer y casi eh, quitarle el carácter de ideología política al socialismo, comparándolo con la muerte, con una enfermedad de la humanidad. Yo creo que son expresiones que minan uno de los elementos centrales de lo que creo yo debe ser un régimen político basado en la democracia liberal, que es el pluralismo. El pluralismo tiene dos formas de ser interpretado. Uno como el reconocimiento de que hay ideas distintas a las de uno y que son igualmente respetables. Pero dos, que también el pluralismo implica fuentes de poder autónomas e independientes. Y regresando al actual gobierno, eso también está puesto en jaque. Como ya lo dije, no solo con las cortes, etcétera, sino que para atenernos, por ejemplo, a la experiencia de hoy. Todos los días hay una experiencia. Por lo tanto, podría sonar coyuntural, pero es que la acumulación de estas experiencias es lo que genera preocupaciones. La Corte Constitucional ordenó al gobierno realizar unas mesas técnicas sobre la valoración de la unidad de pago por capitación. Eso ocurrió hace semanas. Y en eso se había venido trabajando hasta el punto de que más o menos la gente se olvidó de eso. Pues en la reunión de ayer, que era la reunión final, los voceros del gobierno, del Ministerio de Salud en concreto, dijeron no, nosotros hemos concluido que la UPC es suficiente porque los déficits provienen es de que están robando plata y por lo tanto nosotros no vamos a reconsiderar el valor de la UPC. Eso es absolutamente contrario a lo que ordenó la Corte, porque la Corte para provocar las mesas técnicas hizo por su parte un estudio severo donde encontró que sí había un déficit y que era un déficit ya estructural. Claro que ha habido robos en la salud, eso nadie lo discute. También los hubo en el Seguro Social del pasado, que era totalmente estatal. O sea, que a mí el cuento de que lo pronunció alguna vez la doctora Corcho cuando dijo la manera de eliminar la corrupción es que sea el Estado el que preste el servicio de salud, esa es una ilusión. Me parece que eso realmente no resiste ningún análisis. Pero la Corte cuando toma la decisión de las mesas lo hizo porque ya había llegado a una conclusión que por provenir de la Corte Constitucional es una conclusión indiscutible. La respuesta del gobierno no podía ser la que dio ayer. No, es que a mí no me importa lo que haga la Corte Constitucional, yo no voy a cumplir esa decisión. No sé qué va a pasar, pero francamente a mí me parece que esto, más allá de lo que esté pasando con la salud, sí convoca un cierto grado de alarma, un desconocimiento tan tajante, patente, de decisiones de carácter judicial obligatorias.
Luego, dijéramos que me parece que el panorama entonces ya no es un problema de gobernanza, buena, regular o mala, sino un problema de que estamos arriesgando, estamos llegando a los confines del Estado de Derecho. Antonio mencionó algo que yo dije sobre el tema electoral, porque me parece que entre los múltiples ataques institucionales, uno extraordinariamente grave fue ese, cuando el propio presidente de la República, que es el jefe del Estado, no solo desacredita deliberadamente el órgano electoral, sino que antepone que no cree, no está en condiciones de creer que el resultado vaya a ser honesto. Y regresa a una vieja letanía que es la de la preparación del fraude. Cuando ocurre en un país esto, dicho desde la altura de la jefatura del Estado, pues me parece que el riesgo es enorme. Frente a esto, a mí se me ocurrió que era, por lo tanto, necesaria una especie de movilización ciudadana para provocar no las visitas tradicionales internacionales a las elecciones. Yo he hecho parte de esas visitas. Eso, la gente llega el día antes, al otro día recorre unos centros de votación, le parece que todo está normal y a las 5 de la tarde dan unas declaraciones diciendo que todo es digno de aplauso. La única que ha sido distinta, que yo recuerde, es la del Centro Carter en Venezuela. Me parece que unas misiones técnicas desde ya, no el día de las elecciones, que esté monitoreando cada decisión de la registraduría para brindar confianza y expresar además que no se trata de un organismo rueda suelta, sujeto a sospecha, sino que cada decisión que toma está avalada por organismos fuertes de carácter internacional, ojalá de ONGs y no de gobiernos específicos, pues que le mantenga la credibilidad que necesitamos para las próximas elecciones. Eso no se ha hecho aún, es decir, yo creo que ocurrirá, pero mi pretensión es mayor, que es casi que cada día, o dijéramos cada semana, pues para no exagerar, que los viernes sepamos que una misión electoral dice el recuento de las decisiones tomadas esta semana por la registraduría es este y las consideramos correctas, algo permanente, que no sea anodino o simplemente aleatorio. Esa era un poco la circunstancia que propuse en el momento. Y voy a terminar con algo muy concreto ya de carácter electoral. En prácticamente todas las encuestas, el presidente tiene una favorabilidad alrededor del 30%. A mí me parece que, que esa no es una cifra desdeñable, y menos en el panorama latinoamericano. Yo creo que muestra un grado de favorabilidad importante. Es una cosa un poco paradójica porque simultáneamente con esa favorabilidad las cifras de comportamiento del gobierno son ruinosas. Las preguntas en las encuestas sobre los temas concretos de gobierno, salud, seguridad, educación, etcétera, le dan un resultado muy malo. Lo que pareciera entonces es que un gran volumen de encuestados cree que hay un mal gobierno, pero que el presidente, pero que tiene una idea favorable del presidente, al menos en ese 30%. Esa favorabilidad no es intención de voto, sin duda, pero sí es la puerta de entrada a la intención de un voto duro que se manifestará en el 2026. Entonces, uno puede hacer un ejercicio de deflactación de esa cifra, que naturalmente es completamente especulativo e hipotético. Esto es imposible de medirlo, pero si un 30% de favorabilidad se castiga, podemos llegar fácilmente a un 15-17% de voto duro, que parecería muy limitado, pero el problema está en que en un escenario de segunda vuelta, quien tenga el 17% y al frente un cúmulo disgregado de candidatos, que es lo que podría suceder, o lo que parece hasta ahora, que es la realidad de la política, pues ese candidato en primera vuelta con el 17 está en segunda vuelta. Y entonces caemos en el riesgo de repetir el 2022, que es un candidato del pacto histórico frente a un candidato ignoto.
desconocido, que no sabemos qué perfil pueda llegar a tener, que pueda ser el de los extremos, el del que he llamado ultracentro democrático. Y nos ponen de nuevo a los colombianos, o por lo menos esa es mi opinión, en una disyuntiva extraordinariamente complicada. Luego, yo pensaría que hay que una de las tareas pedagógicas que tenemos que hacer es continuar incidiendo en estos candidatos para que realmente incursionen en mecanismos de selección para ir eliminando esa multiplicidad. El paso del tiempo va eliminando algunos. El darwinismo político va sacando gente de la contienda. Pero es que las diferencias finales pueden ser dramáticas. Una cosa es tener 3 candidatos y otra tener 10. Y eso es lo que en este momento no sabemos ni podemos predecir. Luego, me parece que hay que hacer el mayor esfuerzo. Por ahí he oído algunos que dicen que la respuesta debía ser ganar en primera vuelta quienes no participen del pacto histórico. Yo primero lo veo casi utópico, irrealizable. Y en segundo lugar, habría que meditarlo mejor, porque esa idea de todos contra Petro tampoco me parece que, o sea, no está exenta de riesgos. Creo que incluso le regala un gran argumento al pacto histórico, es decir, ahí están todos unidos los que se suelen calificar de neoliberales sin alma y descendientes de esclavistas, y los corruptos de siempre, etcétera. A mí me parece que eso habría que pensarlo mejor, pero realmente no lo veo. Y si nos concentramos solo en los candidatos que pertenecen a eso que llamamos centro, que yo sé que es un nombre poco sexy, a la gente no le gusta hablar de centro y se dice pues que somos débiles y pusilánimes, dijo el doctor Vargas Lleras hace poco. Luego, yo sé que eso no es muy agradable, pero es lo que yo creo que debería suceder. Pero esos distintos candidatos de centro, yo ya no les, tampoco les estoy viendo una dinámica de cohesión. El doctor Sergio Fajardo ha dicho que él no hace alianzas, aun cuando dio un paso en, dijéramos, plausible, cuando dijo que en diciembre vería. Uno no sabe si diciembre es tarde o no. Algunos dicen que es tarde, pero tampoco veo qué podría hacerse en la campaña del doctor Fajardo en este momento, antes de diciembre, que es la fecha que él se ha puesto, para provocar esas alianzas que no ve uno en el horizonte. Luego, me parece que hay una situación de un proceso de organización importante en el pacto histórico y en el centro democrático. Particularmente el pacto histórico hizo una convención, produjo un acuerdo que yo he leído detalladamente y que muestra una vocación de unidad muy importante. Se establece una consulta para los candidatos del pacto histórico en octubre, la obligación desde ahora de una segunda consulta para lo que llaman el Frente Amplio, donde integran otras fuerzas políticas, unos requisitos inéditos que, repito, muestran una vocación de unidad en una izquierda que tradicionalmente ha sido bastante dispersiva en Colombia. Pues aquí veo un procedimiento que tenemos que leer, porque, en primer lugar, la consulta de octubre no es solo para escoger candidato presidencial, sino candidatos al Congreso. Eso es inédito. Hay que prestarle atención a eso. En segundo lugar, no es que cada quien lance su candidatura porque le dio la gana. La costumbre en Colombia es que la gente dice, yo soy candidato. ¿Candidato de quién? No, candidato mío. Yo soy candidato por mí y ante mí. Eso es una deformación de la política. En el pacto histórico se establece la necesidad de un aval de por lo menos 50 firmas de personas elegidas, no de 50 ciudadanos, no, de personas que tienen ya un mandato electoral, congresistas, etcétera. Y luego se establece que para la consolidación final, sobre todo de las listas, se requiere un visto bueno del comité político, del 80% de los miembros del comité político, que hasta suena exagerado, pero que, repito, llama la atención porque es innovador en el sentido de la búsqueda de consolidación. No es que no tenga problemas el pacto histórico, claro que los tiene. La irrupción del señor Quintero, etc. Todos tienen problemas. Pero dijéramos, ahí yo veo un camino que parece más claro. Y del lado del centro democrático,
que también tiene sus problemas, sin embargo, se está decantando, dijéramos, un procedimiento que debe aflorar hacia el mes de noviembre, donde se aclaren, dijéramos, las candidaturas. Esos dos grupos que menciono tienen unas ventajas, y es que, dijéramos, tienen los dos vectores fundamentales de la política en Colombia hoy, desde el punto de vista del liderazgo, que son Petro y Duque. Y eso es, me parece una muestra de que la forma de administrar estas discrepancias puede ser más exitosa. Y en el resto del terreno, repito, pues no veo sino persistente dispersión. Nadie habla de mecanismos. Claudia López dijo que ella sí se sometería a cualquier mecanismo, pero hasta ahora eso ha caído en el vacío. Entonces yo quiero terminar aquí porque me interesa mucho oírlos y porque fue lo que el mismo Antonio señaló al comienzo de esta reunión, de tal manera que a partir de ahora yo soy todo oídos. Agradezco de nuevo esta invitación. Creo que hay que seguirla adelantando porque las circunstancias son cambiantes y entonces quedo en manos de ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Y agradezco, dijéramos, los comentarios que se han hecho de Steven, de Roger, del doctor Morini, de Orlando Osa y Mildred, y este comentario final tuyo, Antonio. Entonces, voy a tratar de responder encapsulando todas estas ideas que han surgido. Y comienzo por una. Eh, Me parece que parte de lo que nos está pasando es que la oposición se ha limitado a decir no. Esto está mal, mal, mal. Con razón, porque defectos y preocupaciones existen, y porque la tarea de la oposición es oponerse, y porque la oposición es legítima, pero yo creo que nos está fallando algo, que es que no estamos yendo más allá. Cambio en el cambio, es decir, ¿cuál es la sociedad post-Petro? ¿Cuál es la esperanza? Dijéramos que la política se nutre, esto es variable, pero a veces se nutre de miedo, otras veces de rabia o de una combinación de miedo y rabia, la lucha de clases, etcétera. Pero la política tiene que tener un margen de esperanza, porque de lo contrario, ¿qué puede ofrecer el centro simplemente más allá de decir que no está de acuerdo? Ahí es donde hay que construir realmente una propuesta. Yo no estoy hablando de un largo programa de gobierno. La gente no vota tanto por los largos programas de gobierno, pero sí una eh, visión sintética de en qué consistiría lo bueno de que gobierne el centro y no solo lo malo de los extremos. O sea, me parece que no debemos desistir de la noción de cambio porque con todo lo que ha significado el doctor Gustavo Petro, puso sobre el tapete fallas estructurales de la sociedad, desnudó cosas, eso hay que reconocerlo, incorporó una narrativa que se basa mucho en el odio y la confrontación, y lo dijo Steven y algunos de los que han intervenido, pero de todos modos generó una esperanza de cambio. Luego, para alguien, estrato 1, 2, 3, que nosotros le digamos que hay que defender el Estado de Derecho, sí nos preguntará, pero pues ustedes no están ofreciendo nada y me parece que ahí es donde estamos perdiendo un elemento central en la política. Yo suelo acudir a la figura de Moisés. Cuando Moisés llevaba al pueblo judío a través de las dificultades de la esclavitud en Egipto, eh, siempre mantuvo la idea de la tierra prometida. Él dijo que iba a abrir las aguas del Mar Rojo para la búsqueda de la tierra prometida. Yo creo que nosotros no estamos diseñando una tierra prometida. Repito, no me refiero solo a un programa de gobierno tecnocrático con cifras, etcétera, no, pero sí una visión sintética como el Aleph de Borges, que le muestra a una persona que en el centro hay también redención y que sí hay un camino para recorrer. Y eso lo digo porque, como lo señaló Steven, los problemas del gobierno actual no se limitan solo a los elementos funcionales, sino precisamente a una narrativa que anonada al antagonista, que convierte al antagonista en enemigo y que entonces desde el punto de vista simbólico está incluso regresando al pasado, reescribiendo la historia de Colombia
y colocándonos en una situación de una sola verdad y la cancelación, como suele decirse ahora, de quienes pensamos distinto. Y en ese sentido, una propuesta de articulación me parece muy válida. Porque claro, yo creo que hay muchas gentes en Colombia hoy, como nosotros hoy, que está pensando esto, pero eso está disperso. Ahí Steven propone la hipótesis de una comisión, podría ser como, dijéramos, una misión colectiva para articular y además promover estas ideas. Me preocupa algo que tenemos que resolver pronto, que encierra una cierta paradoja esa propuesta. ¿Por qué? Porque si se creara un mecanismo con la participación de los candidatos, nace muerto, porque los candidatos se vuelven dispersivos, porque el que está con el candidato A no va a querer estar con las personas del candidato B. Luego, la presencia de los candidatos rompe, dispersa, mientras que, ¿por qué digo que es una paradoja? Que también sin candidatos es difícil hoy hacerse oír, porque ya estamos en una zona puramente electoral, de tal manera que habría que examinar, y puede ser la solución o la idea, esa comisión de articulación, puede ser, yo no lo descarto, pero me preocupa es que si los candidatos están por fuera de esto y cada uno sigue por su camino, pues la dispersión sigue imperando. Es cómo equilibrar eso. Lo normal en una democracia sería que los candidatos, que llamémoslos de centro, participen en mecanismos de selección. Evidentemente fue lo que tratamos de hacer en el 2022 y eso fue un desastre, como todos aquí lo han dicho, y entonces habría que cuidarse de no repetir los errores. Pero me parece que esa es, dijéramos, una primera aproximación. En segundo lugar, creo que hay otro punto de encuentro que no podemos olvidar, que es el Congreso. El Congreso, la institución más desprestigiada, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Pero dijéramos, en esta coyuntura ha logrado contener muchas cosas. No es solo las Cortes, sino también el Congreso, y luego me parece que sí debería ser más fácil articular esfuerzos para llevar una mayoría o una fuerza importante, por lo menos al Congreso, o para que apoye un nuevo presidente. El próximo presidente va a sufrir mucho. Si no lo apoyamos, en 3 meses lo van a estar tumbando, porque los 3 primeros meses de un presidente, distinto a lo que hay en el pacto histórico, son meses de impopularidad. Todas las decisiones de los primeros 100 días van a ser impopulares. Por eso se necesita Congreso. Y si no gana el candidato del centro, entonces mantener la capacidad de control desde el Congreso. Y yo diría que no debemos perder de vista eso. Roger ha hablado del tema del orden público. Yo tengo iguales sospechas sobre la zona binacional. Así se diga que es solo una zona de cooperación, eso suena un poco artificial. Y además están pasando cosas muy graves, porque con la presencia en el Caribe de las fuerzas militares y navales norteamericanas y un regreso del doctor Petro a las cercanías de Maduro, Colombia puede verse en algún momento anonadada, en una situación, dijéramos, indescifrable de sándwich, porque no sabemos qué va a pasar con lo del Caribe. Yo todavía creería que no va a haber una invasión a Venezuela. Yo pensaría que esa locura no va a ocurrir, entre otras cosas porque eso no es una operación tipo Grenada o Panamá. Esa sería una confrontación tipo Siria, larga y complicada. Y nosotros en una circunstancia absolutamente contradictoria, con un presidente que eh, resigna un poco su soberanía, como pasa con la zona binacional, se acerca a Maduro en momentos donde hay una confrontación que ya excede nuestras fronteras. Y además me parece que lo que está ocurriendo en Colombia, más allá de la inseguridad, de las bombas o de la inseguridad cotidiana, es una pérdida de control territorial que no es nueva. Yo no estoy diciendo que este gobierno sea el inventor del descontrol territorial, pero sí se ha intensificado, particularmente en las zonas de frontera. Si ustedes miran Catatumbo, Arauca, Guaviare, el Putumayo en estos días, Nariño y la cornisa pacífica, es como si se estuviera estrechando el territorio. A mí, francamente, me parece que el problema de descontrol territorial ya no da más espera. Y no se trata de la política de destripar al enemigo, pero sí de ejercer la presencia legítima del Estado
en la recuperación del territorio. El doctor Morini tiene razón. Realmente se desmadraron las atribuciones presidenciales, unas al amparo de la Constitución y otras mediante esta serie de caminos que se idean y se inventan permanentemente desde quienes nos gobiernan. Y estoy de acuerdo con él que el tema de la justicia sí hay que rehacerlo. Lo que hicimos en el 91 en materia de justicia no ha funcionado. Lo que diría yo es que esta discusión debe buscarse en un momento de cierto grado de búsqueda de consensos. La característica del 91, la democracia no es que necesite el consenso, sino el buen disenso. Pero en estas alteraciones que estamos viviendo, me parecería muy mala cosa entrar en una circunstancia de reformas constitucionales a fondo, por lo menos de aquí al 2026. Después, yo sí diría, pero con un criterio, una cronología mucho más de sentido común, porque es que lo que ha propuesto el gobierno es hagamos una constituyente y uno pregunta, ¿pero para qué? Es como si uno llega a la casa y la esposa le dice, mijo, hay que llamar al mecánico. Y uno dice, ¿qué le pasó al carro? Y dice, no, yo no sé qué le pasó, pero hay que llamar al mecánico. No, pero ¿por qué no discutimos primero de qué se trata una constituyente? Y si es necesario ese mecanismo, pero coincido con el doctor Morini en lo que acaba de decir. A Orlando, bueno, lo felicito por la camiseta de la selección Colombia, ¿no? Eso está supremamente bien, pero comparto sus preocupaciones de lo que ya ocurrió en el 2022. Y me parece que Mildred apunta, se necesita liderazgo, es cierto. Eh, hay unos líderes vigentes, como ella misma los mencionó, los rockstar, pero hay que construir algo. El problema de esa construcción, ya lo he dicho, pues es que, como señala Antonio, exige un camino y es el camino que no estamos viendo. Yo termino diciendo, los que estemos en este punto y en esta posición política, tenemos que ser más explícitos, hablar más y presionar más a las personas de centro que quieren ser presidentes para que busquen caminos. Yo creo que la presión ciudadana debe ir llevando a la búsqueda de mecanismos democráticos de selección. Bueno, yo tengo que terminar allí como ya les había anunciado, pero seguiremos en comunicación con enorme gusto y una gran satisfacción, mi querido Antonio.